Un cordial saludo y junto a él mis deseos de que donde se encuentren sean felices. Les habla el abogado en formación Emilio Palacios y les traigo hoy una disertación que versa sobre los registros y notarías. Esta disertación corresponde a la unidad curricular Derecho Registral y Notarial que se imparte en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad bajo la tutoría de la doctora Indira Cermeño. La disertación consiste en reiterar los conceptos de registro, notaría, documento público y documento privado, así como establecer las diferencias entre cada una de estas instituciones. Así que, sin más preámbulo, vamos a ello. El registro público es una institución de carácter administrativo y técnico adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, comúnmente conocido como SAREN, y su objeto primordial es la inscripción y publicidad de los actos, así como negocios jurídicos y derechos reales que afectan los bienes, muy especialmente a los bienes inmuebles. Su finalidad esencial, tal como lo establece la Ley de Registros y Notaría, es garantizar la seguridad jurídica de los actos y derechos inscritos, haciéndolos oponibles a terceros. El artículo 46 de la citada ley establece que el registro público tiene por objeto la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles. Desde una visión doctrinal, el autor venezolano Emilio Calva Baco, Vaca quise decir, al analizar la naturaleza de esta institución, ubica el derecho registral en el campo del derecho público, destacando su rol como una función exclusiva del Estado para garantizar la seguridad jurídica de los actos y contratos frente a todos. Así pues que los registros públicos, en esencia, tienen por naturaleza garantizar la publicidad formal y material de los actos jurídicos que, conforme a la ley, deben ser conocidos por la sociedad para que surtan plenos efectos frente a terceros. Se trata, pues, que dicho en lenguaje cotidiano, es como un libro abierto donde cualquier persona puede consultar quién es propietario de un inmueble, quién tiene gravámenes sobre sus bienes o qué sociedades mercantiles están legalmente constituidas. Esas son las funciones de un registro. La notaría pública, por su parte, es la oficina donde el notario público, un profesional del derecho con por lo menos 5 años de experiencia, ejerce la función notarial que consiste en dar fe pública de los actos, hechos y declaraciones que se realizan en su presencia. Esta afirmación la reitera la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 9 de noviembre del año 2023. Ella indica y reitera el artículo 75 de la ley de registros y notaría, indicando que las notarías públicas y los notarios públicos son competentes en el ámbito de su circunscripción para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter. En ese sentido, el artículo 68 de la Ley de Registros y Notarías define la función notarial al establecer que las notarías públicas o los notarios públicos son funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notaría, que tienen la potestad de dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a través de medios electrónicos, indicando en este último caso los instrumentos mediante los cuales le otorga presunción de certeza al acto. A diferencia del registro, la notaría no tiene como misión principal la inscripción de derechos reales ni de publicidad de la titularidad de bienes.
y su competencia se centra en la autenticación de dar fe pública de que las partes se identificaron y firmaron un documento de su presencia en una fecha determinada. También tiene la función de otorgamiento de actos. Esto es no más que autorizar documentos, contratos, poderes, justificaciones para perpetua memoria, salvo algunas excepciones, y testamentos abiertos. Tiene la función de asesoramiento o de asesoría. Esto es informar a las partes del contenido y naturaleza, así como consecuencias legales de los actos que esta institución autoriza. El documento público, también denominado instrumento público o auténtico, goza de presunción de autenticidad y hace plena fe de su contenido mientras no sea declarado falso mediante un procedimiento de tacha de falsedad. Y es definido por el Código Civil en su artículo 1357 como aquel que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez o por cualquier otro funcionario público que tenga la facultad para darle fe pública. El documento público se garantiza o se caracteriza por gozar de fe pública, lo que significa que el Estado garantiza mediante sus funcionarios que lo que se suscribe es cierto, es verdad, tiene la veracidad de su contenido, goza de fe pública, registrar o notarial según sea el caso y constituye una presunción de gran fortaleza probatoria. El documento privado, por su parte, es aquel donde solamente intervienen los interesados, es decir, los particulares, sin la participación de un funcionario público que lo revista de fe pública. Es por autonomacia el documento que se redacta y se firma entre las partes, como por ejemplo un contrato de arrendamiento simple o un pagaré, un contrato de venta entre privados de un celular, etcétera. El documento privado adquiere relevancia probatoria en el proceso judicial cuando es reconocido o tenido legalmente por reconocido. El artículo 1363 del Código Civil establece que el instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido tiene entre las partes y respecto de terceros la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones. Hace fe hasta prueba lo contrario o prueba en contrario de la verdad de esas declaraciones. La jurisprudencia también ha aclarado y reiterado que la autenticación notarial es una forma de reconocimiento legal que convierte el documento privado en un documento auténtico, pero no en un documento público. ¿Qué quiere decir esto? Que no es oponible a terceros. Tiene validez entre las partes firmantes, pero no ante terceros. Muy contrario al documento público registral. Y un documento auténtico notarial nace privado y se autentica a posteriori. Eso según una sentencia de la Sala de Casación Civil del año 2018, mes 4, día 10. Las diferencias existentes entre un documento público y un documento privado están en el mismo Código Civil y van desde el 1357 al artículo 1362 que le da tratamiento al documento público y del 1363 al 1379 que trata sobre el documento privado. Un documento público, por ejemplo, su autor es un funcionario público competente, goza de fe pública desde su formación, se presume auténtico y la fuerza probatoria hace que la fe pública, mientras no sea declarado falso, sea contundente y puede ser impugnado solamente mediante tacha de falsedad.
El documento público surte efectos erga omnes. Esto quiere decir, surte efecto frente a terceros desde su formación y tiene fecha cierta de su otorgamiento, mientras que un documento privado, su autor son las partes o terceros en su solicitud. No tiene fe pública, por lo tanto requiere de reconocimiento. No se presume auténtico, ya que debe probarse. Hace fe probatoria solamente después que es reconocido, salvo prueba en contrario. Puede ser desconocido sin necesidad de tacha y no surte plenos efectos frente a terceros hasta su reconocimiento, autenticación o registro. Y adquiere fecha cierta con la autenticación, registro o muerte de los firmantes. En conclusión, los registros ejercen la función de publicidad y oponibilidad frente a terceros, garantizando la certeza mediante la inscripción de actos jurídicos, mientras que las notarías dan fe pública de autenticidad y legitimidad de los documentos, otorgando certeza sobre la identidad de las partes y la fecha de los actos. Asimismo, el documento público es autorizado por un funcionario público competente y goza de presunción de autenticidad, haciendo plena fe de su contenido. Y el documento privado emana de los particulares sin intervención oficial, pero carece de fe pública y requiere reconocimiento o autenticación para sufrir o para surtir efectos probatorios. Pero en suma, la institucionalidad registral y notarial, respaldada por la Ley de Registros y Notarías, el Código Civil venezolano, la jurisprudencia y la doctrina, proporciona el marco normativo necesario para ello, aunque enfrente retos o desafíos u obstáculos prácticos que ya todos conocemos, que deben ser superados para optimizar su eficiencia y accesibilidad. Así que teniendo claro lo que hemos disertado y como bien lo dice un refrán venezolano, más vale prevenir que lamentar. Así pues, que la prevención jurídica mediante el debido registro y autenticación es vital para evitar futuros males y litigios que afecten la paz social y la confianza en el sistema legal venezolano. Muchas gracias por su amable atención y hasta aquí esta disertación. Nos vemos pronto. Hasta luego.